Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centevad. Bienvenido a la clase de Química de primero de bachillerato. El tema de hoy corresponde a mezclas. Una mezcla son sistemas formados por dos o más sustancias que no están combinadas químicamente, es decir, no se produce una reacción química en una mezcla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el simple hecho de poner cereal en leche ya es una mezcla que no se combinan químicamente, las sustancias no se han transformado y eso definimos como mezclas. Y las mezclas pueden ser homogéneas, ¿ya? ¿Cuándo son homogéneas? Si nosotros observamos este suero fisiológico que tenemos ahí, nosotros sabemos de qué está formado, qué componentes tiene a simple vista. Entonces no podemos determinar. Asimismo el petróleo está formado por varios componentes, igual no sé cuáles nomás son a simple vista. Entonces, las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se distinguen sus componentes a simple vista, como por ejemplo el alcohol, el alcohol antiséptico también, ¿no es cierto? No sabemos que está hecho a simple vista, ¿ya? Otro tipo de mezclas son las heterogéneas y tenemos ahí la imagen, ¿no? Agua y aceite, ¿sí? Tenemos agua y aceite, entonces a simple vista yo sé que está formado por dos componentes, que es el aceite y el agua. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se identifican fácilmente sus componentes. Por ejemplo, una ensalada, minerales también que están formados por varios elementos químicos, ¿sí? Y existe métodos para separar estas mezclas una vez que se hayan formados. Se van a separar a través de propiedades físicas, ¿sí? Entonces, para separar mezclas heterogéneas, utilizamos la filtración, la decantación, la separación magnética o también llamada imantación, y en los métodos de separación de mezclas homogéneas, la destilación y la cromatografía. Analicemos cada uno de ellas. Iniciamos con la filtración. ¿Ya? Entonces, esta técnica la usamos, ¿no? Igual, por ejemplo, en la vida cotidiana para hacer un pastel, ¿no? Empiezo a cernir la harina, ¿no es cierto? Ahí, ¿para qué sirve eso? Para eliminar alguna sustancia que tenga una textura más grande, podríamos ser. Entonces, se podría aplicar materiales porosos, por ejemplo, papel, telas, todo eso podría utilizar para hacer una filtración. En laboratorio se utiliza un papel que se llama papel filtro. Con este papel filtro se le hace un doblado y se le agrega en el embudo y se agrega la solución que quiero separar. Entonces, en el papel se van a quedar estas partículas más grandes y el agua va a pasar o la otra sustancia líquida que haya, ¿sí? Esa es la filtración. El otro método para separar una mezcla heterogénea es la decantación. Entonces, veamos la figura. Yo tengo aceite y agua y lo he colocado en un instrumento de laboratorio que se llama embudo de separación. Entonces, en este embudo lo dejo ahí, pongo las sustancias y la dejo reposar por unos minutos, porque aquí, según la densidad, ¿no es cierto? El menos denso va a quedar en la parte superior y el más denso en la parte inferior, están separados. Entonces, una vez que ya encontré esta fase, esta interfase, ya abro yo aquí a través de estas llaves y dejo que caiga la sustancia aquí a mi recipiente que está abajo, que es el matraz, hasta que termine de caer y lo vuelvo a cerrar y voy a cerrar, ¿no? Esto se basa principalmente en la densidad. Y tenemos la separación magnética. Entonces esto va a ser para separar sustancias, materiales metálicos, ¿no es cierto? Y utilizaremos un imán, ¿sí? Entonces por eso también se llama imantación. Veamos la figura, miren. Entonces
Este es un método muy habitual para separar residuos metálicos en la basura. Entonces tengo un imán del cual le acerco a la basura y todos los metales se van a pegar ahí. ¿Sí? Esa es la imantación o separación magnética. Y finalmente, para separar una mezcla homogénea, ¿sí?, utilizamos el método llamado destilación, que hay varios tipos, ¿no? Pero expliquemos la destilación simple. Entonces, por ejemplo, si yo tengo alcohol y agua, yo quiero separarlos, ¿sí? Entonces utilizo un esquema de destilación, ¿sí? Entonces voy a preparar ¿sí?, con el equipo de laboratorio la destilación. Entonces necesito, pongo aquí en este balón alcohol más agua, ¿sí? A esto le someto a temperaturas, lo caliento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y debido a los puntos de ebullición, el alcohol, ¿sí?, se va a ebullicionar más rápido. Entonces va a pasar estos vapores y se va a dirigir a este refrigerante o condensador. Como su nombre lo dice, condensador, aquí sí está circulando agua y eso hace que enfríe. Entonces este vapor, al someterse a bajas temperaturas, ¿sí?, va a cambiar de estado, de vapor a líquido, y va a caer aquí el alcohol ya en estado líquido, ¿sí? Y el agua va a quedar retenida en el balón, ¿sí? Y esa es fácilmente la destilación simple. Finalmente, la cromatografía. La cromatografía es una técnica basada en la velocidad con la que los componentes de una solución se mueven a través de un medio poroso cuando son arrastrados por un disolvente en movimiento. Veamos la imagen. Entonces aquí yo tengo un vaso de precipitación y tengo un papel filtro. Entonces aquí, debido a la velocidad de los componentes, se puede separar a través de aquí, de la velocidad. Entonces, aquí yo voy a separar los distintos pigmentos de la clorofila si yo lo coloco en una solución. Y eso es la cromatografía de papel.